Ajá, ya estamos todos nuevamente. La pregunta es, ¿solamente me fui yo o nos fuimos todos? Todos, mis. Ah, ya, perfecto, pero ya teníamos la solución. No sé a qué se debe, pero voy a tratar de investigar a qué se debe. Ya, entonces, mire, dicho esto, vamos a continuar con nuestro material que hemos estado trabajando. ¿Ya? Vamos a avanzar. Una pregunta. Sí, hijito. ¿Cuál es la ley formulada más reciente? La ley formulada más reciente. Mira, te mentiría si es que te puedo precisar alguna de ellas. No tengo exactamente, porque mira, lo que tú puedas decir en este momento que fue la última, de repente en este segundo ya está saliendo otra, ¿no? Pero podríamos decir aquella ley que puede haber trascendido en la humanidad, ¿no? Podría ser. Yo la desconozco, en este instante la desconozco, pero me comprometo de repente a googlear un poquito y averiguar. Si tú lo sabes, me compartes. ¿Quién me preguntó, Angelito o Carlos? Fui yo. Angelito, ¿tú la conoces? Angelito, no te veo, por favor. ¿Dónde estás, Angelito? No es ahorita, tengo problemas con mi dispositivo. Ya. Si tú la conoces, puedes compartirla, hijo. Y si no, no se preocupen, googleamos bien ahora en la tarde y de repente para la siguiente clase ya tenemos algún aporte científico novedoso. Hay muchos, ¿ah? No solamente del espacio, de los seres inertes, también hay de los seres vivientes. O sea, hay mucho en todos los campos, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir con esto, ¿ya? Vamos a compartir, decíamos, acá. Seguimos en la siguiente página. Aquí es método científico aplica, ustedes observan, acá hay todos los pasos, aquí está observación, aquí el cuestionamiento o pregunta frente a la observación, aquí estamos de repente considerando las hipótesis, las suposiciones, aquí se está experimentando, acá estamos llegando a una conclusión y la probabilidad de que pueda salir una teoría o una ley, ¿ya? Este es un circuito que nos permite de repente aplicarlo a todo campo, para cualquier caso que nosotros pudiéramos de repente se nos llame la atención. Dice, ahora aplica tus conocimientos y usa el método científico para solucionar o explicar este fenómeno cotidiano, ¿ya? El que podemos estar considerando. Esto, por favor, lo llenan ustedes, que es algo personal, es diferente para cada estudiante. Ahora vamos a empezar con esto. Se los comento esto antes de poder continuar. Ay, estoy sin cámara. Ya, listo. No sé por qué se fue la cámara. ¿Alguien ha escuchado hablar de Dolly? ¿Alguien escuchó hablar de Dolly? Sí, me no. A ver, ¿quién es Dolly? ¿Quién fue Dolly? Me dejó una tarea de eso. La primera O la primera oveja que clonaron hace mucho tiempo. La primera oveja clonada, dice, ¿no? Sí, más o menos tenemos una idea. ¿Alguien sabe lo que significa la clonación? ¿Qué es la clonación? ¿Qué idea tenemos de lo que es la clonación? Una réplica. Crear un ser vivo con las mismas características físicas y ADN. ADN principalmente. El ADN es lo que corrige todo. Así es, ¿no? O sea, qué bonito que este grupo conozca un poquito algo acerca de lo que es la clonación. Aquí en la pizarra incluso expliqué hace un momento a los chicos del grupo anterior acerca de lo que pasó con Dolly. Sí es cierto, Dolly habla la historia de la ciencia. Dolly es conocida y famosa, o fue conocida y famosa porque ella fue la primera oveja, ¿no? La primera oveja clonada, ¿no? Y para esto, cuando hablamos de la clonación, hay que recurrir incluso a lo que se conoce como la ingeniería genética, ¿no? O sea, fue clonada, hay que entender y hay que saber de que la clonación, pues, los científicos no buscaron clonar animales. Esta se inicia cuando los científicos intentan, ante la necesidad de órganos, intentan encontrar réplicas o estructuras orgánicas que permitan los trasplantes. Ese fue el inicio de todo esto, ¿no? Porque ustedes saben que hasta el día de hoy la humanidad padece de eso, ¿no? O sea, hay personas que requieren de un trasplante porque sus órganos naturales no funcionan y muchos de ellos pierden la vida justamente en esa búsqueda. A veces se recurre incluso se llega a los campos delictivos donde secuestran a personas solamente para robarle los órganos. Entonces, ante esa necesidad, los científicos en algún momento pensaron en esto, pero en el proceso, en el camino, fueron descubriendo más cosas. Recuerden ustedes que ellos cuando inician sus estudios empezaron por lo más sencillo, ¿no? Trabajaron con micromoléculas, en este caso, digamos, partículas de elementos químicos que están en los seres vivos. Por ejemplo, en nosotros,
existe lo que se conoce como el CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es una característica de la materia viva. Entonces, ellos empezaron con esas moléculas, ¿no? Moléculas biológicas. Y poco a poco empezaron a hacer las réplicas, luego fueron subiendo otro tipo de organismos, y se dice que en ese camino estuvieron los anfibios, luego hasta que llegaron hasta los mamíferos, ¿no? Entonces, cuando logran clonar realmente a Dolly, pues un enorme avance científico, fue un enorme avance científico, porque no es lo mismo clonar una molécula que clonar a un mamífero. Hay una distancia pues abismal. Cuando esto se logra, pues Dolly es conocida justamente por eso, porque es la primera oveja oficial y públicamente conocida, ¿no? En el 1996, si no me equivoco. Pero ¿qué pasa? Para que Dolly pueda ser creada, aquí es donde viene la parte negativa de este recurso científico. Se hicieron 277 pruebas. ¿Qué significa? Se crearon 277 Dollys que no pudieron vivir, que se crearon, que tuvieron vida, entre comillas, porque ya se formó el embrión, pero que no tuvieron vida, no pudieron desarrollarse. Desde el momento que ya se forma el embrión, se habla de vida, ¿no? Es un embrión, se habla de vida. Entonces, hubieron 277 Dollys antes que ella, que murieron, ¿no? Porque según las técnicas algo falló, por ahí con otra falló, y fallaron, y al final se logró que Dolly sí, pues, entre comillas, naciera, ¿no? Entonces, cuando Dolly nace o se hace público su creación, fue pues por eso muy reconocido. La historia habla de que incluso Dolly tuvo una hija, parece que tuvo crías, si no me equivoco, se llamó Bugs, ¿no? Pero la historia de Dolly pues tiene parte de las consecuencias de la ciencia, ¿no? Sobre todo cuando uno experimenta, siempre en el proceso hay pruebas, hay experiencias que no son positivas todas, ¿no? Se entendió de que el desarrollo de Dolly, por la naturaleza y la característica misma de su creación, tenía un proceso muy desarrollado, era muy veloz, su desarrollo era muy veloz. Empezó a tener envejecimiento prematuro, artritis, artrosis, etcétera, y Dolly muere, ¿no? Muere al corto tiempo, muere. Entonces, pero Dolly fue el inicio. Se supone que los científicos, con la experiencia de Dolly, en los siguientes casos han tenido que mejorar sus trabajos. Se habló de la clonación humana, cosa que es ilegal, no está permitida, etcétera. Hay una consideración ética entre los científicos, pero nada se sabe. Ustedes saben que están prohibidas muchísimas cosas, pero el hombre, en su afán de búsqueda, siempre puede estar desarrollando muchas más cosas que de repente sean desconocidas por el hombre por ahora, pero que en algún momento se pudiera dar. En los años que yo estudié se hablaba incluso de la primera mujer clonada llamada Eva. ¿Cómo estará ahora? Sí, ¿por qué los seres humanos no se pueden clonar? ¿Perdón? Por ética. ¿Por qué los seres humanos no se pueden clonar? Ética. Por ética, como dice su compañero Carlos, ¿no? Y como siempre lo he dicho, ¿no? Dicen que el clonar, lo vi en una película, creo, el clonar es como tratar de hacer revivir a los muertos, ¿no? Sobre todo en una experiencia que hubo donde la familia viajaba en un carro, papá, mamá, 2 hijos, chocan, muere la mamá, los 2 hijos y el padre queda vivo. Y el padre clona a la familia para que ésta siga, es su necesidad de repente de compañía familiar. Es como revivir a los muertos, ¿no? En ese caso. Sí, Ángel. Preguntaban algo. A ver, hay una pregunta por aquí. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro trabajo a ver qué nos dicen de Dolly, ¿ya? Y vamos contestando de una vez. Dice, acá. A mí me dejaron un trabajo de Dolly. Ah, qué bien, No has lo había hecho, investigado. entonces en unas 3, 4 horas me informé todo lo que pude y mi cerebro estaba sobrecargado de Dolly. Recuerdo algunas cosas, bastante. Debes saber bastante sobre cómo se extirpa una célula de acá, se introduce el núcleo en un citoplasma, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí esto es No una lo lectura estudié bien. tan a detalle, era más para una exposición de por encima. Lo hice en sexto grado, creo. Superficial. 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 Pero es interesante, es interesante. Será, en genética de repente se puede hablar un poquito más, ¿no? A ver, ¿qué nos cuenta aquí? También es resumido, es pequeño. Dolly fue la oveja más famosa del mundo, se creó en el año 96. Ian Wilmut, junto con su equipo de investigadores del King College de Londres, a partir de la célula adulta de otra oveja. Su existencia dio inicio a un debate ético sobre la validez de la clonación humana. Qué importante. Tras 277 intentos fallidos, la oveja Dolly nació en el Instituto Roslin de Edimburgo, en Escocia, en julio del 96, pero fue presentada al público en febrero del 97 por su creador Ian
Wilmut, ¿no? El secreto se guardó hasta conseguir la patente de la técnica, o sea, que él diga, yo lo hice, ¿no? Hasta el día del nacimiento de Dolly, la clonación se había practicado solamente en ranas, vacas y ovejas, acuérdense, ranas, vacas y ovejas, pero siempre a partir de células embrionarias y no de una célula adulta. 6 años después de su nacimiento murió tras sufrir artritis prematura y cáncer pulmonar ovino. Pregunta, ¿qué animal se clonó y qué nombre le pusieron? ¿Qué animal se clonó? Se clonó una oveja y le pusieron Dolly. Muy bien. Escribiendo, por favor. Oveja ¿Desde ese llamada entonces han Dolly. podido clonar a otro animal? Muchísimos complejo. más, pero ella fue la primera. Por lo que fue la primera es famosa. Pregunta número 2. ¿Qué organismos fueron clonados antes de Dolly? Ranas, vacas y Ranas, ovejas. Muy bien, ¿no? Ranas, vacas y ovejas. Escribiendo, por favor, ¿ya? Avanzamos antes que nos vayan a cortar porque este Zoom hoy día está medio raro. También Sí. había visto el caso de una La rana dos que ahorita era- no recuerdo bien. Pero habían varios casos de animales clonados, pero como no llegaban al éxito, entre comillas, o sea, vivían que casi nada, ¿Ya? no fueron tan conocidos. Es probable, sí es probable, es probable. Espérate que termine. Ya, sí es probable, o sea, lo que de repente, así como científicos que somos, hay que especular, es que los científicos son humanos, ¿no? Y ustedes saben que los humanos sabemos de todo. Sabemos buenos, sabemos malos, y el bueno en algún momento puede no ser tan bueno, y el malo en algún momento puede no ser tan malo. Entonces, en ese proceso que es propio del humano, ¿no? De las características emocionales que el humano pueda tener, hay muchos actos, ¿no? Que de repente son científicos, que son muy subjetivos, que son desarrollados y llevados a cabo, pues, a veces de acuerdo a la personalidad y a la sensación que pueda tener el científico. Ustedes ven muchas películas el día de hoy, por si acaso, hay muchas películas que son basadas en conocimientos científicos, que son reales. La esencia de la película es real. De ahí ya que los autores, los escritores, por ahí lo exageran algunas cosas. Si era un perro, lo ponen de repente como un mono, o si es que era un gato, lo ponen como una gallina, ¿no? Que de repente hacen algún tipo de cambio en algunos personajes, de repente como una novela, una historia, pero la esencia es y hay muchas cosas que se supieron antes, que ahora estamos comprobando que ahora se están especulando que podrían ser y que con el tiempo ves, oye, sí, tenían razón, mira, esto sí, ¿no? Y ustedes son los seres que de repente van a apreciar muchas más y mejores cosas. ¿Por qué? Porque ustedes son una generación que está viviendo en todo este mundo del desarrollo de la ciencia y la tecnología. La era de ustedes, la época de ustedes, la agrupación, la población, la humanidad de esta generación tiene esa ventaja, tiene muchos recursos tecnológicos, luego lo veremos en lo que es la biotecnología y la ingeniería genética, tiene muchos recursos tecnológicos que les permiten, ¿no?, conocer y desarrollar mucho más su conocimiento, cosa que de repente las generaciones anteriores no se tenía porque los recursos tecnológicos no eran como los que tienen ahora. Yo les pongo siempre de ejemplo a mis estudiantes. Cuando yo estaba en la universidad, yo tenía que leer, comerme los libros y escribir con mi manito. Así de cierto. Y si yo quería una literatura, porque yo no me podía comprar todos los Es libros. mejor, pero Sí, dependiendo. es mucho más significativo de repente. Tenía que amanecerme en la biblioteca y Pero estar todo el día en la cosas biblioteca. que memorizar sirve para cosas como química, más que todo ciencia, Depende de los porque cursos. química tiene que ser cuánto de cada, o sea, para poder experimentar, y más que todo en la medicina. Así es. Imagínense que estás ahí en medio de una operación y te pierdas, digas, ¿qué debía cortar? ¿Qué significa esto? O sea, se necesita mucha memoria y cabeza. Así es. Pero no se olviden ustedes de que la memoria es una condición que se va desarrollando, va madurando. O sea, a veces cuando somos pequeños, nuestra madurez todavía es, digamos, es ínfima. O sea, nos es difícil de repente memorizar algunas cosas, salvo que sean muy significativas. Pero conforme uno va desarrollando y la masa encefálica va madurando, va encontrando un poquito más de estabilidad, que las neuronas ya son maduras, hace mejores sinapsis, el conocimiento va a depender mucho más de la atención que tú pongas. Se habla, por ejemplo, en esta clase que estamos teniendo nosotros, se habla de un conocimiento significativo cuando, si yo en este momento estoy frente a la maestra en mi clase, pero de pronto tengo al desayuno acá a un costado, tengo a mi hermanito que está por ahí haciéndome morisquetas, o mi mamá pasa por aquí, pasa por allá porque está cocinando, esos son distractores que no van a permitir que tu aprendizaje sea significativo. Pero si tú estás en un ambiente especial, por eso se les habla, en un ambiente especial que nadie te incomode,
y tú realmente pones la voluntad de estar atento, obviamente la atención no puede ser permanente por mucho tiempo, pero cada cierto tiempo estás con esa atención puesta, ten la seguridad que todos los aprendizajes que tengas van a ser significativos. Yo siempre digo, ¿no? Yo soy maestra de biología, ¿por qué? Porque mi maestra de biología me enganchó con su curso. Por eso que a mí me gusta, todo lo que es la biología a mí me encanta, porque mi maestra en su momento me enganchó, o yo me enganché con mi maestra. Hablábamos de genética y hasta el día de hoy, no lo olvido, ¿eh? En mi mente tengo 58 años y en mi mente tengo a mi maestra en las pizarras verdes de cemento, haciendo y dibujando sus vainitas, sus alberjitas para todos los problemas de genética, porque mi aprendizaje fue significativo. No tuve distractores, la maestra se explayó como debió ser, pero tiene que ver mucho la voluntad que uno tiene. A veces somos hiperactivos, ¿no? Eso un poquito que nos dificulta, pero si nosotros podemos hacerlo, se puede, hijos. Y no te olvides lo que te digo, ¿no? La inteligencia se va, conforme tú la vayas practicando, en la memoria, sobre todo la memoria, se va desarrollando. Es cuestión solamente de ponerle es como cuando tú no sabes leer, ¿no? Tú agarras un libro y te dicen léelo, te trabas, no pronuncias bien, pero si tú esa misma lectura la empiezas a practicar de repente 2, 3 veces, a la cuarta o a la quinta vas a leer con muchísima fluidez. Y si tú te acostumbras, igualmente. Y la lectura te va a traer a ti palabras nuevas que vas a aprenderlas, ¿no? Porque si no, no entenderías la lectura. Y eso te alimenta a ti como persona, ¿no? En lo que se refiere a conocimientos. Depende mucho de nosotros y las ganas que uno le pueda poner, ¿ya? Entonces, continuamos. Listo. Acá, lamentablemente, no lo puedo borrar. ¿Cómo es una morgue? Usted ha ido a una morgue, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo es una morgue? Es como que, como yo me lo imagino que por decir, es un patio enorme con un montón de cuerpos, o es tipo No, refrigerador para que si el es cuerpo no se grande, descomponga. imagínate toda una casa o 2 casas, por lo menos la de Lima, la morgue central de Lima, debe ser como una casa o 2 casitas, como 2 casas, en una de ellas, imagínate que una de ellas administrativa y la otra debe ser con cuerpos. Por decir todo un cuarto grande, sí, más o menos la mitad de una casa, tienes mesas, están las mesas, ¿no? Al centro mesas de material metálico, de acero generalmente. Bueno, en mi época en las morgues central de Lima eran de mármol. No sé cómo serán las de ahora. ¿Serán las mismas o las habrán cambiado? Son mesas de mármol sobre las cuales ponen a los cuerpos que recién llegan. Porque si un cuerpo ya fue evaluado por el médico legista, ya el médico legista lo evaluó y dijo, de esto murió. O sea, todo cuerpo que llega a la morgue central tiene que ser, digamos, se emite un protocolo de necropsia, se dice así. Emite un informe diciendo de qué murió esa persona. ¿Por qué? Porque cuando la policía lo recoge, ¿no? Cuando el fiscal ha hecho el levantamiento del cuerpo y la policía lo recoge, la gente que estuvo por ahí puede haber dicho, no, sí, lo mataron aquí y pueden hablar. La policía anota. Y cuando la policía lo entrega a la morgue, dice, no, murió, por decir, murió de un balazo, ¿ya? Una bala en la cabeza, por decir. Pero cuando el médico legista observa el cadáver, se da cuenta que le dispararon en la cabeza, sí, la bala ingresó a la cabeza, pero se da cuenta no de murió que por eso, alrededor del agujero de la bala no hay sangre. Están las partículas de pólvora, pero no hay sangre. Si no hay sangre, significa que la persona, cuando tuvo vida, bueno, pues murió de otra cosa. Murió de otra cosa. Ya estaba, cuando le disparan, ya estuvo muerto. Por eso es que no sale sangre, estuvo muerto. Entonces, esa Y es no la había función del circulamiento de médico sangre, legista. y por eso no salió mucho. Exacto. Entonces, el médico legista tiene que, en la morgue, pues, hacen apertura de cabeza y de tórax, ¿no? Y de acuerdo a lo que él observa y pruebas que se puedan hacer en caso necesario, hace el protocolo de necropsia y determina de qué murió. Entonces, cuando ya tiene su protocolo de necropsia, ya se sabe de qué murió, esas mesas se desocupan y las ponen, ¿no viste en las películas como una refrigeradora, sale una plancha como un cajón donde ponen los cuerpos y los meten, ¿no? Como tienen una baja temperatura, se les tiene ahí, ¿ya? Ahí se les reserva. Le pregunté justamente por eso. Ah, ya, sí tenemos eso también. Y la familia... ¿Sus prácticas usted fue con cuerpos? Sí. Sus prácticas que hacía. Sí, cuando llevé anatomía eran cuerpos de verdad. Justamente como yo lo comento, son cuerpos, cuando los alumnos, hablo de algunas universidades, cuando los alumnos practicamos, en mi época cuando llevé anatomía general un ciclo y en otro ciclo anatomía especializada, las prácticas son en cuerpos humanos de verdad. Entonces la pregunta es, ¿y de quiénes son esos cuerpos? Sucede que cuando en la morgue central llegan cuerpos NN que nunca han sido identificados, no hay nadie que pregunte por ellos, ¿no? Esos cuerpos quedan ahí en las gavetas que están preservando,
Y cuando pasan, si no me equivoco, son 3 meses, hay un tiempo. Cuando pasa un tiempo, esos cuerpos no pueden permanecer ahí. Entonces son donados a las universidades, ¿ya? Por lo menos hasta donde yo sabía, eran donados, como era del Estado, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está ahí a su ladito, y a la Villarreal, que tenían facultades de medicina, ¿no? Entonces se donaban los cuerpos, y esos son cuerpos que los estudiantes de la Facultad de Medicina usamos para aprender, ¿no? Terminado el estudio, lo único que quedan de los cuerpos son huesitos, porque nosotros disecamos primero piel, luego músculos, vasos sanguíneos, ligamentos, tendones, nervios. Terminas de desmenuzar todo y te quedas con los huesitos. Y los huesitos, así como les digo, los huesitos, después el personal los desecha en unos cilindros y lo llevan a una fosa, ¿no? Nunca hemos visto en qué terminan, pero los llevan a una fosa. Entonces, esos cuerpos sirven para estudios, son estudios. Pero nos ha pasado en alguna oportunidad cuando yo estaba estudiando que familiares llegaron y nos retiraron un cuerpo, ¿no? Porque los familiares reconocieron que era un familiar de ellos y se llevaron el cuerpo. Esos alumnos se quedaron sin cuerpo para su anatomía en ese ciclo. Es así el recorrido. Entonces, seguimos. Sí. Me hice una pregunta. Por A ejemplo, ver, si le hago un corte en la vena a un cadáver, ¿sale sangre? si te haces un Sí, corte, no. ¿dónde? ¿En una No, vena? no, por ejemplo, si es que yo no, un cadáver, alguien, Ah, por no va a ejemplo, salir le sangre. No va a salir sangre. Cuando una persona, un ser humano, hablo de los humanos, pierde la vida, cuando tienes lesiones, justamente esa es una forma como los médicos legistas determinan si es que esa fue o no la causa. Hay muchos, por ejemplo, llegan cadáveres destrozados que supuestamente los ha accidentado, ¿no? El carro los ha arrastrado y se ha habido arrastre y no sé cuánto. Pero cuando tú ves las laceraciones, lo que podríamos decir heridas, las laceraciones, no tienen muestra de sangre. Cuando no tienen muestra de sangre, entonces que tú te raspas, inmediatamente salen puntitos rojos, y si es muy profundo te va a salir sangre, ¿no? Se llena de sangre ya. Pero cuando llegan los cuerpos así, ¿no? Con erosiones, escoriaciones se dice, y no hay presencia de flujo sanguíneo, significa que ese cuerpo no murió en el accidente. Lo han tirado de repente a la pista para que un carro lo atropelle, pero la muerte ha sido otro motivo. Por eso es Hay que un, todos los hay un cuerpos término que llegan, me gusta. ¿sí? Por eso es que todos los Hay cuerpos un término llegan que a me la gusta. morgue. Por ejemplo, Es investigar. estaba viendo una película, estaba viendo cosas que se tratan de, es una película, o sea, videos así, decía por decir, como usted ha dicho, heridas post-mortem. Me gusta esa frase, Así es. no sé, me gusta, o sea, Dice, no, se habla de lesiones post-mortem o premortis, sí, post-mortem. eso. Es lo mismo cuando un cuerpo, por ejemplo, Ujú. no tiene heridas, pero de pronto han encontrado un cadáver, la policía ve, lo recoge y dice, murió en tal lugar, pero cuando llegan al médico legista en la morgue, se dan cuenta, ¿cómo lo encontraron? O sea, lo encontramos en su casa, estuvo así de costado, ya. Pero cuando llega a la morgue central de Lima, bueno, hablando de Lima, se dan cuenta que toda la espalda la tiene media morateada, se pone un color medio moradito, ¿ya? Entonces, se supone que si lo encontraste de costado en el cuarto, esa persona no murió ahí, esa persona ya la han movido. ¿Por qué? Porque una seña de muerte es justamente que cuando uno muere, la sangre sedimenta, la sangre se asienta en la posición que quedó. Entonces, si esa persona tiene toda la espalda que está media morateada es porque en esa posición murió. Y si lo han encontrado de costado, no, pues alguien lo ha movido, lo han traído de otro lugar. Ya ahí entra la policía a investigar, ¿no? Así que seguimos, chicos, porque si no nos va a faltar tiempo, nos van a acordar del Zoom. Está interesante el tema, me encanta, y a ustedes también espero que también los motive. Empezamos con los ejercicios propuestos. Lamentablemente no lo puedo borrar porque ya el grupo anterior me hicieron asumir que regrese, que no te funcionó rogarle. No te funcionó rogarle. No, que regrese contigo. ¿Qué pasó, Víctor Hugo? Voy a, no, estoy tomando una captura, ¿ya? Se la mando a Teacher Canales. ¿Quién es Tigo? En el chat ha escrito algo nuestro compañero Víctor Hugo. Han escrito sobre algo de salud.
Ya. Ya, chicos, ya vamos a continuar entonces. ¿Usted no va a enseñar química y biología? Ojalá, no sé, porque se supone que tienen que definirme los horarios recién, hijos. Yo encantada igual. Seguimos, a ver, etapa del método científico en el que se describe el problema. Observamos, ¿no? ¿Correcto? Puede ser con los ojos, podemos escuchar algunos ruidos que también nos van a permitir de repente aplicarlo, ¿ya? Aquí la pregunta 2, marcando por favor, hijos, no lo puedo borrar. Es una forma sistemática de estudiar lo que hay en nuestro alrededor. Es una forma sistemática, ya saben ustedes que tiene pasos, conocido como el método científico. Ahora, dice, 3, se encarga del estudio de la manipulación del ADN. Aquí es necesario recordar lo siguiente. Pongan atención. Recordamos lo siguiente. 40. Dice 40, 11 y 20. ¿Ya va a terminar nuestra hora? Todavía, ¿no? ¿Ya va a terminar? Explico. Ya terminó ya. Pero como hemos entrado en un segundo bloque, va a demorar un poquito más. Acuérdense, ingeniería genética utiliza técnicas, ¿ya? Que la biotecnología utiliza para modificar algunas estructuras biológicas. La ingeniería genética te proporciona técnicas. Y esta ingeniería genética, estas técnicas son utilizadas en la biotecnología. Esa es la relación que hay. Y la biotecnología ya sabemos que se pueden utilizar para muchos ámbitos, ¿no? Anoten, por favor, estos recursos para que lo tengan todos a la mano antes que se me vaya a cortar. ¿Quién verifica la hipótesis? La experimentación. Ah, no, todavía no se le va a cortar. Recién vamos 27 minutos con 36, pero pero me va la a tener hora clases con el otro formalmente grupo. ya terminó hace un minuto. Con el otro grupo, ¿verdad? Ustedes también tienen clases con el otro grupo. Tienen 10 minutos todavía. Vamos a terminar en 5 minutos. Sí, vamos a terminar un ratito. Verifica la hipótesis. Ustedes me hacen preguntas, pues, de investigación. Verifica la hipótesis, ¿no? ¿Qué? La experimentación. Anoten, por favor, pregunta 5. El conocimiento empírico se caracteriza por ser empírico. Empírico es experiencia, ¿ya? Empírico es experiencia, práctica. Totalmente racional, no necesariamente. Antes que se me vayan. Les pongo un ejemplo para que nunca se olviden de lo empírico. Por el colegio donde yo trabajo hay una señora que cuando era más joven atendió el parto a su amiga porque no había nadie. Llorando, con miedo, la atendió. Pero una vez que atendió, toda su familia dijeron, uy, mira, sí sabe. Se pasaron la voz de los vecinos y a la próxima que había una persona de emergencia, una mujer que iba a tener un bebé, la llamaron a Judith. Porque como ya le había atendido a su amiga, podía. Judith fue, la acompañó y aprendió y miró y la atendió también. Judith se hizo conocida en la comunidad y para cuando hay partos así de emergencia, Judith va y los atiende. Judith nunca fue a la universidad, nunca fue a un instituto, a la justa terminó el colegio. Judith atiende el día de hoy partos en cantidad, por si acaso. Es más, el Ministerio de Salud la ha capacitado porque ella es una empírica. Se dice empírica a aquella persona que aprende a través de la experiencia y no del conocimiento, solo de la experiencia, ¿correcto? Repito, Judith atiende partos el día de hoy solo por experiencia, aprendió solamente experimentando. Ustedes saben que la obstetricia es una carrera profesional universitaria. Para que una obstetricia atienda partos en los hospitales, tiene que haber seguido una carrera de 6 años con su internado y con todo. Obviamente, Judith nunca va a ir a un hospital, porque ella no es un profesional, es una empírica, ¿correcto? Entonces, lo empírico es solo por experiencia, haber aprendido solo por experiencia, por la práctica. Entonces, para que nunca se olvide. Continuamos aquí para saber. Entonces, acá dice... El conocimiento empírico se caracteriza por racional, no, utilizar científico, no, crear teorías, no, experimentar tampoco. Acá sería más valerse de la experiencia, ¿ya? Siguiente. 6. Etapa del método científico que sigue a la experiencia, a la experimentación, la conclusión. Es una supuesta solución al problema. Hipótesis. 8. Etapa que siga la hipótesis en el método científico. Después de la hipótesis viene la experimentación para poder comprobar si es verdadero o falso.
9. El conocimiento científico se caracteriza por, a diferencia de Judith, Judith es solo experiencia, por ser racional. ¿Ya? Dice, pregunta 10, etapa del método científico en que se utilizan los sentidos. Ah, yo les hablé de los sentidos. ¿Qué cosa era? La observación. 11. Permite la elaboración de medicamentos y alimentos, la biotecnología. Hay que investigar un poquito más sobre esto, ¿ya? Resultado de la experimentación. Se escribe en una conclusión y se hace un informe científico. Pregunta 13. Los antecedentes más antiguos del método científico, dice, está en el libro, por favor, en la Grecia antigua, ¿ya? En la Grecia antigua. Ejemplos de conocimiento empírico. Acá está, saber que cuando las nubes se ponen negras es porque hay la proximidad de lluvias. ¿Cuál de los siguientes secuencias es correcta? Ya saben, primera observación, le sigue hipótesis, le sigue la experimentación y luego la conclusión. ¿Ya? Eso es todo lo que teníamos que desarrollar del libro, chicos. Y ya estamos en inicio de la siguiente hora, no van a tener mucho descanso. Sorry, disculpen. Sí, la tarea, el libro lo tienen que hacer de todas maneras porque eso todo le van a No se tomar preocupe, foto. Miss, porque la anterior tuvimos media hora. Tuvimos que tener 20. A ustedes, sí, pero yo tengo clases, ya me está avisando acá abajo que tengo clases. No sé, sino que la anterior... no, hable. Ya, no se olviden que tanto el Global Test y la tarea son pendientes que estamos quedando, esperemos que se actualice todo, la plataforma, para que ustedes puedan darle uso a todo. Las tareas, por si acaso, se suben por la plataforma, ustedes desarrollan, yo les estoy poniendo preguntitas, no para marcar, sino para que escriban. Le toman foto a su folder y esa fotito la suben como archivo a la plataforma, yo lo reviso y automáticamente les pongo su ¿La nota. plataforma ya está? Me dije, hasta anoche no estaba, no sé si hoy día ya estará listo, no sé, todavía no lo han habilitado. Pero en todo caso, cuando lo habiliten, ya ustedes van a poderlo hacer. Hijos, me ha encantado estar con ustedes porque ustedes preguntan bastante y eso me encanta, aunque me salgo del tema, me encanta, pero al final estamos aprendiendo cositas que, como les he dicho, para aprenderlas realmente hay que compartirlas, compártanle con los hermanos, la familia, la mamá, el papá, quien esté cerca. ¿Correcto, hijos? Los quiero mucho, se les extraña de manera presencial, que Dios los siga cuidando y ustedes también cuiden a las familias. Nos estamos viendo en la siguiente clase, ¿ya? Cuídese, gracias. Bye. Gracias. Chao, Miss. Chao, Miss. Sí. Chao, Miss. Miss.